después de años de estudio y de numerosas experiencias en el mundo, se impuso como método adecuado para el manejo de la basura la denominada gestión integral de residuos sólidos urbanos. La misma consiste en un sistema de actividades que, interdependientes y complementarias entre sí, conforman un conjunto de acciones para el manejo de estos desechos a fin de proteger el medio ambiente y la salud de la población. Este sistema contempla distintas etapas: generación, recolección y transporte, tratamiento, disposición final. Como ya hemos señalado, la cantidad y la composición de los residuos de las distintas poblaciones es variable, y ello está vinculado estrechamente al poder adquisitivo de los habitantes y a sus pautas de consumo. Pero lo que es una constante es que todos, en mayor o menor medida, generamos basura y que las formas de vida características de nuestro tiempo dan lugar a la producción y a la acumulación de cantidades cada vez mayores de estos desechos. Por ello, como primer paso para una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, se hacen indispensables políticas educativas ambientales que propician la minimización de los desechos que se generan y la modificación de las pautas de consumo. Además, es necesario que favorezcan el reuso y o reciclaje de aquellos materiales plausibles de hacerlo, así como también la máxima valoración de los mismos en todas las etapas de la gestión integral. Por otro lado, dichas políticas deben fomentar la clasificación y separación en origen de la basura, en orgánica e inorgánica, pues como veremos más adelante, suelen tener distinto tratamiento final. La recolección es la actividad que consiste en recoger los residuos dispuestos en los sitios indicados o abandonados por la población en la vía pública y su carga en vehículos recolectores. La recolección podrá ser general, es decir, sin discriminar los distintos tipos de residuo, o diferenciada, cuando se lleva a cabo discriminando por tipo de desecho, en función de su posterior tratamiento y valoración. Por su parte, el transporte supone el traslado de estos residuos a los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral, como el relleno sanitario. Los residuos sólidos urbanos son ingresados por medio de transporte a la planta de tratamiento, inicialmente pesados en una balanza, y luego, según cómo opera el relleno en sí, pueden ser dispuestos directamente sin ningún tipo de clasificación o pasar a una planta de clasificación donde se recuperan aquellos materiales que pueden ser reciclados, normalmente denominados secos o inorgánicos, como el papel, como el vidrio, como el metal, etc. Y separados de aquellos que suelen llamarse húmedos o orgánicos, que sí son dispuestos en el relleno. Es decir, que aquellos secos son reciclados y los húmedos o orgánicos dispuestos en el relleno. Preferentemente, a fin de recuperar la mayor cantidad de material, los materiales deben ser clasificados en origen, esto es, por el vecino en cuestión. Porque el papel, porque la botella llega limpia y puede ser recuperada en su totalidad. Como parte final del proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos, los materiales orgánicos y aquellos inorgánicos que no son posibles de valorizar tienen su disposición final en un relleno sanitario. Uno de los métodos para disponer la basura es el relleno sanitario. No es el único, pero sí el que es más utilizado en nuestro país por razones básicamente económicas. El material que ha sido clasificado y no puede ser utilizado se ubica dentro de una suerte de pozo, que es el relleno, se tritura y se compacta a fin de que ocupe el menor volumen posible. Día a día esa masa de residuos es tapada por sucesivas capas de tierra o cubiertas de nylon hasta que finalmente la acumulación de sólidos hace de que se llegue a la altura final. En este punto, toda esta masa de residuos es cubierta por una capa de arcilla y arena y tierra vegetal a fin de impermeabilizar la basura que aquí quedó
retenida. La trituración de la basura libera fácilmente los líquidos ocluidos dentro de la misma y generan lo que se suelen llamar líquidos lixiviados o líquidos percolados que descienden hacia el fondo del relleno. De no mediar ningún tipo de acción, estos líquidos lixiviados contaminarían las napas que están en las napas superficiales de agua. A fin de evitar este problema, se disponen capas de arcillas altamente compactadas, normalmente de bentonita u otro tipo de materiales, encima una segunda barrera compuesta normalmente por plásticos, por ejemplo polietileno de alta densidad, de un grosor o un espesor importante, como 1000 micrones, y por encima, para proteger esta capa de plástico, se dispone una capa de tierra vegetal. De esta manera el lixiviado no puede atravesar o salir del relleno, pero sí se acumula en la parte inferior. A fin de extraerlo, se dispone sobre esta última capa de tierra vegetal una red de tuberías que permite extraer el líquido lixiviado del interior del relleno y enviarlo a una planta para su tratamiento, para su adecuación, para su degradación. Como dentro del relleno la basura está sometida a un consorcio de microorganismos en condiciones de falta de aire, habitualmente llamada anaeróbica, se genera un gas conocido como biogás y compuesto básicamente por metano, dióxido de carbono, algunos otros gases como hidrógeno, sulfídrico, etc., a los cuales se debe permitir que escapen fácilmente del relleno. Para eso se dispone de una serie de canales o tubos ascendentes que permiten que fácilmente escapen al exterior. Ahora bien, para garantizar una disposición final realmente segura de estos residuos, todas las fases de implementación de un relleno sanitario deben ser estudiadas, planificadas y ejecutadas adecuadamente. En el proyecto de un relleno sanitario, uno de los puntos centrales es el lugar, la ubicación en el que se va a instalar el mismo. Desde el punto de vista de la operación, desde el punto de vista de los costos operativos, conviene que este relleno esté lo más cerca posible de la urbe o de la ciudad que se está atendiendo, por cuanto todos los costos de transporte se minimizan y los problemas derivados por el transporte de basura se reducen. Eso haría que el relleno se ubique en las cercanías de la urbe, pero obviamente tiene un rechazo por los mismos vecinos, por los mismos integrantes de la comunidad, porque los impactos negativos del relleno afectan a su vida cotidiana, tal como el olor, tal como los vectores y tal como el ruido de los transportes. Así que hay una solución de compromiso entre costos y incomodidad de la gente. Se busca entonces una suerte de distancia que a veces se llama distancia mínima, de manera tal de que esta distancia amortigüe aquellos impactos negativos del relleno y se evite la incomodidad de los pobladores. Algunas localidades hablan de 600 metros, otros 800 metros, algunos hablan de 1500 metros, pero no existe una distancia única, sino que es necesario hacer un estudio particularizado. Se requiere, como hay un importante movimiento de camiones, 60, 70, 100 camiones diarios, contar con vías de acceso y si no, el proyecto tendrá que incluir en su infraestructura la construcción de aquellas vías de acceso al relleno seguras para poder operar todos los días, con lluvia o sin lluvia. Otro aspecto que interesa desde el punto de vista de la localización del relleno es que el terreno que se disponga permita la operación del relleno durante un lapso de tiempo importante, por lo menos 10 años, de tal manera de poder amortizar toda la inversión que el relleno requiere. Sin lugar a duda hay otras variables, como ser la altura de la napa, cuanto más baja es mejor, la cercanía o no de un río, a fin de evitar la posible contaminación del río, y aspectos climatológicos como ser los vientos predominantes, es decir, si hay viento predominante del norte, el relleno no debería ubicarse al norte de la ciudad porque todos los gases y olores incidirían sobre la misma.
Tanto en la etapa previa a la construcción del relleno como durante la operación del mismo es necesario practicar controles que garanticen la falta de contaminación de las napas, de tal manera de conocer el estadio previo, antes de la ubicación del relleno, y posterior, como consecuencia de la operación del relleno. Para tal fin, se practican pozos de monitoreo del cual se extraen muestras en forma previa y durante toda la operación del relleno, a fin de evaluar la impermeabilización a que nos hemos hecho referencia. Si la misma está correcta, no habrá contaminación de la napa. A su vez, para ver la transformación dentro del mismo reactor o este relleno sanitario, se toman muestras de gases que permiten evaluar una serie de gases, lo que hemos mencionado, y ver su concentración para evaluar el proceso que se verifica dentro del mismo relleno. Una vez que se alcanza la altura de proyecto en el relleno con la capa de basura, tal como dijimos, este es totalmente cubierta con una capa de arcilla, luego tierra vegetal sobre la que se siembra pasto a fin de evitar problemas erosivos. Se ubican placas de asentamiento para verificar el hundimiento o no del relleno en virtud de que el proceso de degradación va generando una disminución de volumen. Durante esta etapa de poscierre se siguen extrayendo líquido lixiviado aun cuando no entre más basura y se sigue venteando gas, de manera tal que permite o requiere que se siga trabajando en la planta de tratamiento de lixiviado, degradando aquellos líquidos que percola todavía la basura. Finalmente, se sigue monitoreando, tal como hemos enunciado, la capa freática y los gases a fin de controlar el proceso, hasta que finalmente, luego de un par de años, se da el cierre definitivo.